Sí, buenos días, profesor. Pues aquí de nuevo, tratando de explicar de nuevo la gramática, pues vamos a empezar. La primera gramática es el past perfect. Su estructura es el subject, el heart, más el verb in past participle. El pasado participio es la tercera forma de conjugamiento de este verbo. Como por ejemplo, aquí puse un verbo que es sing y song. Y de las anteriores vamos a utilizar el song, que dijimos que el pasado participio es la tercera forma de conjuntamiento de este verbo. ¿Cuándo se utiliza el past perfect? Cuando hablamos de dos acciones pasadas que ocurrieron en distintos tiempos del pasado. La acción más antigua va en el pasado perfecto, como por ejemplo, si presentamos una línea y ponemos las 11 y las 12 horas del día y ponemos que a las 12 Armando no almorzó y a las 11 de la mañana él se comió un sándwich, en este caso podríamos decir Armando didn't have lunch because she had eaten a sandwich before. Lo que quiere decir, Armando no almorzó porque se había comido un sándwich antes. Ahora, como otro ejemplo, decimos que en el 2020 comienzo a trabajar en Morelia, pero antes trabajé en Zamora y Guadalajara. Entonces decimos, before incepting the job in Morelia, I had work in Guadalajara, in Zamora City. Antes de aceptar el trabajo en Morelia, había trabajado en Guadalajara y la ciudad de Zamora. Ahora vamos con el segundo, que es el gerunds, y la estructura del gerunds es el verb más ing, y se usa para expresar tres cosas principalmente, que la primera es el continuous tense, la segunda es adjectives y la tercera es nouns. Ahora vamos a hablar como en general un poco sobre ellas, y la primera de ellas es el continuous tense, que su estructura es el subject más el verbo to be más verb ing. Como por ejemplo, pusimos dos oraciones, que la primera es she was living in Zamora at that time. Ella estaba viviendo en Zamora en ese entonces. Ahora vamos con la segunda, que es I am reading a book about worms. Yo estoy leyendo un libro sobre gusanos. Aquí el gerundio puede traducirse como ando y endo. Y aquí dos verbos que podrán decir que es cierto. Es reading, leyendo, living, viviendo. Pero esto solo se va precedido del verbo to be. Ahora, como el número 2 tenemos los adjectives. Los adjectives, como por ejemplo, del verbo sonreír, to smile, se puede sacar el verbo smiling, sonriente. Y como una oración decimos, I love you, your smiling face. Amo tu rostro sonriente. Y como otro ejemplo, del verbo energizing, se puede sacar el verbo energizing, energizante. Y como un ejemplo de oración, the company gave us an energizing tank. La empresa nos dio una charla energizante. Ahora el 3,
Y el último del gerunds es el nouns. Y su estructura es infinitive versus gerunds. Ahora, como ejemplo, tenemos la primera oración que es I love to swim versus I love swimming. En la oración de I love you to swim está en su forma infinitiva, mientras que en I love you swimming el verbo está en gerundio. Ambas son correctas. La diferencia está en la función que tiene la palabra. Cuando va con to swim es infinitivo de un verbo, es decir, nadar es una acción, amo nadar. Pero cuando el verbo va más ing ya no es un verbo, es un sustantivo. Y vamos con unos ejemplos de unas oraciones, que el primero es I look forward to seeing you this afternoon. Anhelo verte esta tarde. La segunda es My father finally gave up smoking. Mi padre finalmente dejó de fumar. Y la tercera es There's no point in reading she when came. No tiene sentido esperar. Ella no vendrá. Y vamos con la tercera gramática, que es el conditional. Conditional. El conditional es una oración que consiste en una condición más su resultado. Como por ejemplo, en una oración que tenemos por aquí, If I visit Estados Unidos, y go si I tango show. La condición es visitar Estados Unidos y el resultado es que de hacerlo iré a ver un espectáculo de tango. Y el conditional existen 4 que nada más los voy a mencionar. El primero es zero conditional. El segundo es first conditional. El tercero es second conditional. Y el cuarto, third conditional. Ahora vamos con la cuarta gramática, que es el past voice. Past voice. La voz pasiva se utiliza cuando se desea expresar una acción poniendo más énfasis en el objetivo que la persona que realiza dicha acción. Como por ejemplo, aquí tenemos la primera oración, que es You boil the water for 2 minutes. Hierves el agua por 2 minutos. Esta oración está en voz activa e indica que alguien hierve el agua durante 2 minutos. En la siguiente oración, sin embargo, se expresa lo mismo, pero es importante quién realiza esta acción. Esto se llama voz pasiva, como es The water is boiled for 2 minutes. El agua se hierve por 2 minutos. La voz pasiva se forma en verbo en cuestión y se convierte al participio pasado. Luego se agrega el verbo to be en la conjugación y tiempo que corresponda al nuevo sujeto. Como por ejemplo aquí 2 oraciones más, que la primera es The police rescued the boy. La policía rescató al niño. Y la segunda es The boy was rescued by the police. El niño fue rescatado por la policía. El verbo de la primera oración, rescued, se convierte en was rescued. Recordemos la regla. Se toma el participio pasado del verbo y se agrega el verbo to be conjugado en el tiempo que corresponde. En este caso el pasado, y para la persona que corresponde, the boy. El sujeto de la primera oración, the police, pasa a ser complemento agente de la voz pasiva.
agregando be delante. El complemento agente no siempre es colocado en la oración, solamente se agrega si es relevante. Ahora vamos con la quinta y la última gramática, que es indefinite pronouns. Se maneja para personas, lugares o cosas, pero hoy solo hablaremos de las personas. Entonces, cuando hablamos de personas, hablamos de body, de cuerpo. Y ahora vamos a ver para qué se utiliza cada una de ellas. Vamos con la primera, que es el somebody. Lo vamos a utilizar para afirmativo y para preguntas que la respuesta sea afirmativa. La segunda es anyone, es para afirmativa, negativa e interrogativas. La tercera es everybody, solamente se utiliza para positivas. Y la cuarta es no one, para puras negativas. Y ahora vamos a hablar de cada una de ellas, que la primera es el somebody y puede ser alguien, alguno o alguna persona. Ejemplo, vamos con la positiva, que es